Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es lunes 6 de marzo de este año 2023. Vamos en la segunda semana de la Cuaresma. La palabra de Dios hoy llega a nuestras vidas con la luz, con la sabiduría necesaria para que atendamos al llamado del Señor, pues Él nos está llamando en este tiempo a la conversión, al cambio, a que nuestra vida dé esa vuelta que es necesaria y ponernos en dirección hacia Él, que es nuestro Padre y Creador. El Señor camina siempre a nuestro lado. El Señor pastorea nuestro corazón por la obra de su Espíritu. Por eso, siempre la gracia será suficiente en la medida en que imploremos la misericordia de Dios y también en la medida en que nos dispongamos a obedecer como Él mismo nos lo indica en su santa palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay en la palabra de Dios en este día lunes una enseñanza muy especial, porque es el Señor quien quiere que tengamos el conocimiento suficiente para comprender el camino que Él nos ofrece en este tiempo de la Cuaresma. Y Él nos ofrece el camino de lo que es sus planes, su voluntad, que no se resumen más que en el camino del bien y de la ley divina. La primera lectura está tomada del profeta Daniel. Es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Este Daniel lo que hace en la primera lectura es ocupar delante de Dios el puesto del pueblo que debe pedirle perdón al Señor. Daniel está intercediendo en la primera lectura por un pueblo que se ha alejado de los caminos del Señor, un pueblo que tiene que hacer la lectura de sus males a la luz de ese hecho que también experimentaron ellos cuando decidieron ir tras los ídolos, vivir una vida de idolatrías. El pecado en el tiempo pasa a la factura cuando nuestro corazón no entra en ese sincero arrepentimiento. Dios nunca nos va a castigar. Él es bueno, Él es Padre, Él es bien, y por eso si el Señor es el sumo bien, lo debemos tener muy claro en nuestro interior. Jamás de Dios puede proceder el mal, la venganza o algo así parecido que pueda meterse en nuestra cabeza cuando aparecen las desgracias. Muchos dicen: Dios se está vengando. Jamás se vengará el Señor de sus hijos, de sus criaturas. Lo que pasa en nuestra vida es consecuencia también de un pecado al cual se le dio cabida, un pecado que se volvió hábito, un pecado que se alimentó con situaciones determinadas. Pero en la primera lectura vemos ese Daniel que tiene una actitud firme y convincente. Él está firme en pedirle a Dios que tenga piedad y misericordia, persevera en la presencia del Señor, porque Él está convencido de que Dios es bueno y que el Señor puede perdonar al pueblo que le ha fallado, ese pueblo que ha decidido hacer una vida tan independiente de Dios. Hoy Daniel, tomando la vocería por su pueblo, se presenta delante del Señor como ese hombre orante que es Él y pide que el Señor obre en bien del pueblo, haciendo toda esa obra de compasión, que el Señor los libre del mal que les amanece, del mal que los oprime. Pero
¿Qué hay en la oración de Daniel? Esa oración de la primera lectura de hoy. Pues en la oración de Daniel hoy no hay más que un corazón contrito, un corazón humilde, pero ante todo hay un corazón que está tomado por la sinceridad. Nada más valioso a los ojos del Señor que un corazón sincero. El corazón sincero es aquel que asume la responsabilidad de su culpa delante de Dios. La sinceridad es aquel que se desvela en su debilidad, en su nada, y es responsable a los ojos del Señor por todo lo que ha hecho. ¿Cuánto falta hoy en el corazón del hombre y de la mujer la sinceridad? Muchas veces se está justificando el error, se está echando la culpa a otra persona, sobre todo cuando queremos seguir siendo buenos a nuestra medida, a nuestra manera, o queremos seguir siendo buenos para nosotros o sintiéndonos buenos. El corazón que es sincero todos los días se pone en la presencia de Dios para que el Señor pese las acciones. Mi accionar cuesta mucho a los ojos de Dios o tiene un valor grande a los ojos del Señor. El Señor es quien pesa las acciones y Él sabe quién es sincero. Pero ¿qué hace Daniel? Pues en la primera lectura pide misericordia, pide una oportunidad más, apela a Dios diciéndole: Señor, tú eres compasivo, tú eres un Dios que perdona. Daniel está convencido del Dios al que él le ora todos los días. ¿Quién puede estar tan seguro así como Daniel? El orante, el creyente, el que frecuenta la gracia, el que escucha la palabra y la pone en práctica. Ese sabe que a pesar de los errores no perderá la oportunidad y la confianza de pedirle a Dios que cambie el curso de muchas situaciones cuando se trata en la vida de comprender que estamos dependiendo solo del Señor. En el Evangelio vemos pues un Jesús que nos da las claves de lo que es una vida en la compasión, en la misericordia. Y esas claves es cuando Él va a decir en el Evangelio de este día: no juzguéis y no seréis juzgados. Padre, pero esto de no juzgar y no seréis juzgados vale para quienes en algún momento me están diciendo que es malo lo que hago, que es un error. No, hay que tener claro lo que hoy nos quiere decir el Evangelio. Y lo primero es que el papá tiene el deber de decirle al hijo: esto es bueno, esto es malo, tienes una mala compañía, vas por mal camino. Mamá, tú me estás juzgando. No, el papá le está exhortando, le está diciendo la verdad. La mamá tiene el deber de decirle al hijo la situación en la cual se está exponiendo. La mamá, el papá tiene el deber de ayudarle a discernir lo bueno y lo malo al hijo. Muchos se sentirán juzgados, sobre todo cuando no quieren soltar su pecado o la persona con la cual tiene la complicidad de un pecado. Mamá, usted me está juzgando. Mamá, usted que va tanto a la iglesia y usted hoy me está diciendo a mí que estoy condenado. No, no te están diciendo que estás condenado, te están diciendo que estás en un pecado, y es el deber de quien tiene delante de Dios la responsabilidad. Un papá o una mamá es responsable de sus hijos delante de Dios y debe exhortarle al hijo en orden a aquello de lo que tiene que ponerse claro en la ley de Dios y ponerse a la orden del día con una vida que agrade realmente al Señor. No podemos confundir esto de no juzguéis y no seréis juzgados, porque cuando se trata del deber frente a las demás personas, frente a la vida moral de su comportamiento, de sus almas, yo tengo la responsabilidad de exhortar a esa persona, y exhortarlo no es juzgar. Juzgar en la Biblia es aquel que tiene la última palabra para condenar. A nadie estamos condenando cuando se le dice: esa persona no te conviene, esa situación que tú estás haciendo te va a traer problemas, te va a traer situaciones complejas. Exhortar, llamar la atención, no es juzgar. Por eso
No te dejes intimidar por quienes en muchos momentos dicen, es que tú me estás juzgando. No, te estoy haciendo ver la verdad. Necesitamos pues entrar en el corazón del Evangelio de este día, y en el Evangelio de este día hay cosas muy puntuales, muy claras, pues el Señor nos invita a que usemos una medida también clara y una medida justa con los demás, porque lo que significa la conversión del corazón nuestro tiene que ver con nuestras responsabilidades delante del Señor. Hoy es pues una oportunidad para que le demos gracias al Señor, porque siempre está atento a nuestra oración y Él siempre nos llama a vivir una vida en la gracia, en la conversión. El Señor siempre camina a nuestro lado y dirige nuestros pasos, dirige nuestra historia. Él quiere siempre que entremos en el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos conduce al terreno de la verdad. Quien no se arrepiente nunca puede conocer la verdad. El que se arrepiente es realmente aquel que se va a liberar de un error, que se va a liberar de una equivocación. Pero hay personas que no se quieren arrepentir. Por eso hay que exhortarlas para que entren en el conocimiento de la verdad, y en la exhortación iluminar su camino para que lo tengan claro, que no están haciendo lo que a Dios le agrada. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.